La mujer en las Sagradas Escrituras, por don Álvaro Almenar Picallo. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras, y muchas gracias a todas vosotras por vuestra presencia. Saludo también a todos los amigos de Radio María, que esperemos, como decimos siempre, que las ondas de la gracia lleguen a muchos corazones a través también de esta emisora, de esta frecuencia de radio. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación a poder estar aquí. Me consta que en nuestra querida diócesis de Valencia hay gente más preparada que podría estar aquí, pero Dios ha querido pues que me pusieran a mí en este papel que con sumo gusto acepto. Como han dicho antes, hice la tesina doctoral sobre la figura de Julián Marías, que no quisiera yo acabar mi conferencia sin lanzar la invitación para próximos foros o próximos momentos de encuentro y formación, de adentrarnos en la figura y el pensamiento de este filósofo español que tanto ha trabajado el tema de la mujer y del feminismo. Ya lo lanzo desde un principio. Y en este trabajo de la tesina doctoral, previo a introducirme en la figura de Julián Marías, pues hice un estudio sobre lo que es la mujer en la Sagrada Escritura, los Santos Padres y el magisterio de la Iglesia. Como esto lo tengo un poco trabajado, por ese motivo me invitaron a este foro de la mujer y a este tema. Que no vamos a ceñirnos solamente a la Sagrada Escritura, sino que vamos a intentar dar pinceladas sobre la mujer en referencia a la Sagrada Escritura, a los Santos Padres de la Iglesia, al magisterio eclesial y a otros documentos importantes que también se centran en estos aspectos de la mujer. Como decía antes Rosa, a mí este tema de la mujer me ha apasionado siempre. Y sobre todo en mi ministerio sacerdotal yo he tenido la certificación de cómo la mujer ha sido clave para poder vivir en plenitud este misterio. Mirad, hay una llamada a la comunión para todos los hombres. Ciertamente, siempre que hablamos de comunión, igual lo acentuamos en el matrimonio, donde se da la comunión plena entre el hombre y la mujer, en esa entrega, en esa donación. Pero todos nosotros hemos sido llamados a vivir para el amor y en el amor y en la comunión. En los presbíteros también esto tiene que darse. Y aunque vivimos el celibato y esta entrega por el reino de los cielos, es importante que en nuestro ministerio aparezca reflejada esta comunión. Yo si hoy soy ministro de la Iglesia, sacerdote de cuerpo entero, es porque en mi vida he tenido la ayuda de muchas personas, muchos matrimonios y muchas mujeres que me han ayudado, que me han llamado a la verdad y que con su genio femenino han sabido también poner acentos en el ministerio sacerdotal. Por eso, hoy también nace de mi corazón un canto de alabanza y de gratitud a lo que es la mujer en la Iglesia y en la sociedad. Yo quisiera en esta conferencia o en esta charla poder encender vuestros corazones, animaros al estudio, a poder entrar en todos estos temas. Comentaba antes, si ponemos hoy en internet, en el buscador, feminismo o algún tema relacionado con la mujer, nos puede asustar. Y la Iglesia tiene que entrar en todo lo que significa la persona, sin miedo, porque todo está iluminado por Jesucristo. Y por eso es importante que nosotros, buscadores de la verdad, entremos en todo este mundo. Yo en esta mañana ciertamente estoy con un gran estupor, un gran asombro,
Esto parece que sea la Asamblea de Naciones Unidas. ¡Qué bendición! Y ver aquí a un varón hablando ante tantas mujeres, pues también aún asusta un poco más. No es mal que están los padres para reforzar. Pero qué bendición. Es como el asombro que tuvo el mayordomo ante las bodas de Caná, cuando Jesucristo ese milagro de convertir el vino nuevo. Y cuando lo probó el maestresala, se asombró. ¿Has dejado el vino bueno hasta el final? Pues en esta mañana, queridas hermanas, podríamos decir lo mismo. En esta asamblea aparece un vino nuevo. Es un signo de esperanza este foro. Y por eso el Señor nos da una oportunidad preciosa para seguir trabajando. Ojalá que el Señor, seguro que va a hacer así, bendiga este foro y bendiga todos los trabajos que podamos hacer en la Iglesia en favor de la mujer y presentar un feminismo que responda a la antropología adecuada. Por cierto, el milagro de las bodas de Caná fue arrancado a Jesucristo por su madre. Podemos decir que el primer milagro que hizo el Señor fue por intercesión de una mujer. ¿No es esto casualidad? Pues bien, vamos a introducirnos en esta materia y, como os he dicho antes, vamos a dar como pequeñas pinceladas. Cada uno de los puntos que os voy a proponer daría para hacer perfectamente un trabajo precioso, una tesis doctoral. Yo lo que voy a intentar en este momento, para que luego también tengamos un tiempo de tertulia, es enmarcar y dar unas pinceladas que nos sitúen en lo que es la mujer en la teología católica. Antes de adentrarnos en todo este pensamiento teológico, sería bueno situar a la mujer en el contexto de la cultura clásica, sobre todo en el mundo judío, en el mundo griego y en el mundo romano, donde el inicio del cristianismo empezó a sembrar la semilla del reino de Dios. Es importante ver en estas culturas clásicas como son sociedades muy clasistas, donde hay una gran jerarquía, donde hay un estatus social, donde todo esto está muy marcado. Las costumbres sociales en todo el mundo clásico son importantísimas y es a veces difícil romper estos esquemas sociales. En el mundo judío, la mujer estaba considerada como un ser inferior. Es impresionante ver en la tradición rabínica cómo hay oraciones que a nuestros oídos no son muy chocantes. 3 veces al día, todo judío varón rezaba así: bendito seas tú, Señor, porque no me has hecho gentil, mujer o esclavo. A lo que la mujer debía responder diciendo: bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad. El mundo de Israel, el mundo judío antiguo, la mujer estaba como muy clasificada, estaba apartada de la vida pública, estaba también llamada a vivir bajo la autoridad del varón, bien en la figura del padre, bien en la figura del esposo o bien en la figura de otro hombre que la acogía. No podía, por ejemplo, testificar en los juicios, no estaba obligada a aprender la Torá. En el tema del matrimonio también podía sufrir mucha injusticia con el tema de la separación, del divorcio, si su marido la rechazaba. Era también considerada como fuente de posibles tentación. Por eso muchas veces a la mujer se le invitaba a ir cubierta, a ir velada. Tenemos tradiciones que reflejan cómo había mujeres que se enorgullecían de que las vigas de su casa no habían visto nunca sus cabellos, porque siempre estaban cubiertas. Si del mundo judío pasamos al griego, podemos también ver cómo la mujer es considerada como un ser de segunda fila. La familia griega es monóloga, pero es muy frecuente el concubinato.
es algo, una costumbre admitida. La mujer no goza de los derechos políticos, ni tiene acceso a los tribunales, y siempre está sometida a la autoridad de un Kyrios, de un señor, su padre, su tutor, su marido, su hijo, y es este el que decide sobre ella. Es verdad que en casa la mujer vive retirada en el cuidado del hogar. En este sentido tendríamos que decir que en la Grecia clásica hay como 3 tipos de mujeres. Estaría la mujer, que es madre de los hijos legítimos, la esposa. Junto a esta esposa también aparecen las concubinas, que son las mujeres que se hacían cargo del cuidado doméstico, y junto a estas 2 mujeres aparecen las eterias, que son mujeres de un espíritu más libre y que solían acompañar a los hombres y que también estaban para su goce sexual. Con lo cual aparecen 3 tipos de mujeres. Sería muy importante también, dentro de lo que es la cultura de la Grecia clásica, introducirnos en el pensamiento filosófico. Sócrates, Platón, Aristóteles y otros autores clásicos que han marcado mucho el pensamiento y que habría que hacer como un rastreo de lo que se desprende de toda esta filosofía de la Grecia clásica. Vamos dando pinceladas, voy corriendo. Luego ya os puedo pasar también la conferencia, no os preocupéis que las podemos pasar. Si de Grecia pasamos a Roma, estamos siempre hablando de los tiempos antiguos, de la época clásica, vemos que hay como una especie de avance, en el sentido de que la mujer, en cierto modo, en la época de la Roma imperial, está considerada en el matrimonio como la compañera. Hay ya un cierto auge también cultural y se dan unas ciertas libertades. Pero también aparece la autoridad siempre del hombre, del varón, que es el que está siempre custodiando a la mujer. Viene la figura del padre, del tutor, del esposo. Si antes hemos dicho que sería importante en Grecia rastrear toda la figura de la filosofía clásica, en Roma sería también muy importante rastrear todo lo que supuso el derecho romano en referencia a la mujer. Eso también daría para otro gran trabajo. En fin, como pueden ver, la mujer en estos 3 contextos del pensamiento judío, griego y romano, aparece como muy marcada y, como os he dicho antes, con estructuras sociales que eran muy difíciles de romper. ¿Por qué hemos hablado de estas 3 culturas? Porque aquí empieza la semilla del anuncio del Evangelio. Desde Israel aparece como el cristianismo se va difundiendo, y es Roma y es Grecia 2 lugares donde las primitivas comunidades cristianas empiezan a asentarse. ¿Podemos decir que supuso el anuncio del Evangelio una novedad para la mujer? Pues podemos responder a esta pregunta diciendo que sí, que es cierto, que el anuncio del Evangelio trajo una especie de revolución, de cambios en favor de la mujer. Pero también, para ser fieles a la verdad, hay que decir que si estos cambios se anunciaron de golpe, su evolución fue creciendo poco a poco a lo largo de la historia, llegando hasta los días de hoy. No hay que tener miedo a entrar en la historia y a ver cómo es importante ver la evolución de lo que ha supuesto la mujer. ¿En qué características podemos hablar o se puede reflejar el beneficio que ha tenido la mujer con el anuncio del Evangelio? Pues en primer lugar, en la dignificación de la persona.
La Iglesia siempre ha visto en la persona, en su dualidad varón y mujer, la imagen y semejanza de Dios. También en el matrimonio, donde siempre se ha dicho que la mujer debe ser tratada como la compañera en respeto y en dignidad. Otra característica importantísima que en la Iglesia introdujo es el auge que apareció con la vida consagrada, lo que es el celibato, el entregarse en cuerpo y alma al Señor, donde apareció para la mujer campos inimaginables y donde también aparecieron muchos carismas que hicieron que muchas mujeres pudieran realizar su vocación. También la mujer se vio beneficiada en todas las obras de caridad que a lo largo de los siglos la Iglesia ha manifestado. La atención a las viudas, a las prostitutas, a los enfermos. Muchas mujeres en situación de marginación o pobreza se vieron favorecidas por la labor de la Iglesia. Vamos a adentrarnos, después de este contexto cultural, en lo que es la Sagrada Escritura. Mirad, nosotros en la Iglesia no nos inventamos nada. Todo lo que la Iglesia anuncia viene de parte de Cristo. Por eso muchas veces acudimos a la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, Dios nos ha manifestado cuál es la voluntad que tiene para todos nosotros. Por eso es importante indagar lo que la Sagrada Escritura dice en concreto en este tema sobre la mujer. Antes de hacerlo, tenemos que tener en cuenta tres matices importantísimos. Primero, para interpretar los textos sagrados hay que tener en cuenta qué tipo de libro tenemos delante. Y también saber que no debemos interpretar de forma parcial una cita, sino que hay que verla en el contexto global de ese libro. Fijaos que nosotros estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, sobre todo en el contexto de la celebración, de forma parcial, unos versículos. Y es importante, y también os invito a que no tengáis miedo de coger la Sagrada Escritura y poder leer capítulos enteros y saber el concepto global que se nos quiere expresar, no solamente versículos sueltos. Por eso la Iglesia siempre interpretará desde su conjunto global. Fue muy importante en el contexto de la Iglesia ver todo el trabajo que se hizo de crítica textual, cuando la Iglesia estuvo trabajando sobre la historicidad de los textos, sobre su importancia, sobre los géneros literarios. Esto también ayuda mucho para interpretar los textos sagrados. También es importante, cuando estamos ante un texto sagrado, ver si estamos ante un libro del Antiguo Testamento o un libro del Nuevo Testamento. No es lo mismo. Y además nosotros, en la Iglesia Católica, leemos el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Cristo cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Otro detalle importante para poder interpretar las Sagradas Escrituras es situarlas en su contexto sociocultural. No podemos juzgar con criterios actuales formas de comportamientos de épocas pasadas. No sería justo. Hemos avanzado muchísimo. Por eso, cuando nosotros leemos textos que nos pueden chocar, hay que situarlos en su contexto concreto y no juzgarlos con nuestros criterios actuales. Esto nos dará mucha luz para interpretar también muchos textos. Y por último, es también importante saber que nosotros no interpretamos la Sagrada Escritura de manera subjetiva, lo que a mí me apetece, lo que a mí me dice, lo que yo siento. Es verdad que la palabra de Dios nos puede interpelar, pero la llave para interpretar
los textos sagrados la tiene la Iglesia. Es la Iglesia la que da luz, es la Iglesia la que interpreta. Por ejemplo, fue impresionante cuando Juan Pablo II interpretó desde su magisterio el texto paulino de la carta a los Efesios, donde San Pablo dirá: mujeres, obedeced a vuestros maridos. Muchas mujeres ante esta cita paulina como que se resienten. Pues qué bendición fue cuando Juan Pablo II interpretó este texto diciendo que este texto de la carta a los Efesios hay que entenderse de modo simétrico y recíproco. Todo el texto de la carta a los Efesios en el capítulo 5, 21, 33 está totalmente penetrado por la misma analogía. Esto es, la relación recíproca entre los cónyuges, marido y mujer. Los cristianos la entienden a imagen de la relación de Cristo y de su Iglesia. El Papa está marcando una interpretación. Por eso podemos decir que cualquier interpretación que atente contra la dignidad de la mujer, desde la teología católica no se podría sostener. Bien, estas tres claves son importantísimas. El contexto sociocultural, saber qué libro tenemos delante y saber que la interpretación vendrá siempre de parte de la Iglesia. Vamos a introducirnos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la historia del pueblo elegido por Dios, donde tanto hombres como mujeres son llamados a una elección. Resulta importantísimo ya en el inicio del Antiguo Testamento ver toda la carga antropológica que se desprende en el libro del Génesis, en los relatos creacionales. Ver cómo Dios quiso la creación de la persona en su dualidad, hombre y mujer. Estos textos, queridos hermanos, son importantísimos para una antropología adecuada, para ver cómo en el designio de Dios ya estaba plasmado este pensamiento. Qué bendición es escuchar estas palabras del libro del Génesis. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Sabéis también que en los relatos del Génesis contamos con dos tradiciones. Por eso, en el segundo capítulo aparece la tradición yavista que sigue insistiendo en esta dualidad del hombre y de la mujer creados a imagen del Señor. Después dijo el Señor, estoy en el capítulo 2 del Génesis, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño, y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego, con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer. Qué impresionante es en estos relatos que todos conocemos ver cómo este es el plan que Dios ha entregado a la humanidad. No hay otro plan. Dios se ha manifestado así. Dios lo ha querido así. Y por eso la persona humana es la criatura perfecta de toda la creación. Y Dios ha querido que esta criatura humana, que esta persona, se manifieste en esta dualidad del varón y de la mujer. Este varón y esta mujer que están llamados a la comunión y a la entrega. Pero este plan de Dios se rompe por el pecado y aparecen
unas consecuencias. Fijaos que estas consecuencias del pecado no son las que Dios pensó en un principio, sino que son consecuencias fruto de una ruptura. En el capítulo 3 del Génesis aparece todo el relato de la tentación y del pecado original. Después de este pecado, el Señor le dijo a la mujer: multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos, darás a luz a tus hijos con dolor, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Esto es importantísimo, interpretar esto no como el designio de Dios, sino como el fruto del pecado. Más adelante daremos una palabra sobre esto. Si dejamos estos textos del Génesis, que son de una riqueza impresionante y que en próximas conferencias también se os explicarán las raíces antropológicas que de estos textos se desprenden y que Juan Pablo II tanto trabajó, vamos a adentrarnos en lo que significa la presencia de la mujer en toda la historia sagrada que Dios hizo con Israel. Aparecen figuras femeninas de carácter importantísimo, como Sara, Rebeca, Raquel. Toda la historia sagrada está reflejada y está plasmada de santas mujeres que hicieron posible que el pueblo elegido fuera siendo guiado por el Señor. Encontramos también a la madre y la hermana de Moisés, a la hija del faraón, a Débora, a Ruth, a Miriam, Hulda, Abigail, Betsabé, la reina Esther, la mujer que aparece en el Cantar de los Cantares, la viuda de Serapta, Betsabé, el relato de Tobías y de Sara. En los libros sapiensales, en los salmos, constantemente aparecen citas que hacen referencia a la mujer. Mirad, si nosotros cogemos el relato del Antiguo Testamento, donde aparece reflejada esta historia de salvación que Dios hizo con su pueblo, es cierto que aparece un protagonismo en la figura de los personajes varones. Hoy en día se está perdiendo toda esta sabiduría de los personajes de la Sagrada Escritura, de las figuras. Hablamos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Salomón, de David, de los profetas. Pero detrás de todos estos personajes varones aparece también un ejército de mujeres que sin ellas Dios no podría haber hecho la historia de la salvación. Y esto es impresionante. A través de su forma de actuar y de la maternidad, Dios ha querido continuar prolongando la historia de la salvación. No se podría leer el Antiguo Testamento sin la presencia de la mujer. Sería imposible. Dios no podría haber intervenido sin las mujeres. Cierto es que la presencia y el protagonismo aparecen en el varón. No hay que tener miedo, sobre todo en el Antiguo Testamento, a adentrarnos en los textos donde aparecen frases o situaciones que nos chocan. Y hay textos que son fuertes. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 25, habla de la maldad de las mujeres. También es impresionante ver las disposiciones sobre las impurezas rituales propias de las mujeres por la regla y los embarazos, o también la descripción que se hace en el Deuteronomio a las alusiones al divorcio, a la fornicación, al adulterio. Pero mirad, como os he dicho antes, no hay que tener miedo, hay que situarlas en su contexto social y hay que ver también cómo la Iglesia tiene un bien pastoral sobre todos estos textos, y no solamente con referencia a la mujer. Si nosotros leemos la Sagrada Escritura, hay temas que nos chocarían con unos juicios actuales, como la esclavitud, la guerra, el trato social,
la enfermedad, cosas que en aquella época eran normales, hoy en día no chocan. Lo importante de todos estos textos sagrados es situarlos en su contexto y poder interpretarlos a la luz de una teología adecuada, que los sitúe en su momento y viendo en ellos también el bien pastoral. Lo que queda claro es que el Antiguo Testamento, a pesar de estos textos que pueden ser chocantes, polémicos y que hoy en día nos cuestan, la presencia de la mujer es necesaria e importante para poder desarrollar toda esta historia de salvación. Si del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo Testamento, el cambio es aún mucho más grande. El Nuevo Testamento manifiesta la culminación de la historia de redención de toda la humanidad por Dios. El Hijo de Dios nace hombre del seno de una mujer, María. Ella encarna el ideal de la mujer y a través de ella puede convertirse en símbolo del alma creyente. Especialmente en los Evangelios encontramos textos preciosos que hacen referencia a la figura de la mujer. En la vida de Jesucristo estuvo marcada por el encuentro de muchas mujeres. Isabel, que es la primera que adora al Señor en el encuentro que tuvo con María. Ella embarazada de Jesús y Santa Isabel embarazada de Juan. Aparece también Marta y María, estas hermanas que tantas veces acogen al Señor. Aparece también la figura de la samaritana, esta mujer que tiene un diálogo precioso con Jesucristo y que los mismos discípulos se extrañan de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Aparecen muchas citas de encuentros, de ejemplos que pone el Señor, como la viuda y la limosna, como la mujer sorprendida en adulterio. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. No hay frase más bella que se haya pronunciado en la historia de la humanidad. La hemorroísa, la unción en Betania, las mujeres de la resurrección, las mujeres que acompañan a Jesucristo. Mirad, esto que a nosotros nos es familiar, porque tantas veces lo hemos oído en los Evangelios, esto es inaudito. Jesucristo marcó un antes y un después. El Señor tuvo gestos que rompieron los esquemas sociales de aquella época. Pensad que Jesucristo se presentaba como un maestro de la ley, que quería ser reconocido como una autoridad. Y Él tiene gestos que rompieron los esquemas y tradiciones de aquella época. Por ejemplo, presentará a los niños como aquellos que van a heredar el reino de los cielos. No tendrá reparo en tocar y acercarse a los leprosos. Podrá romper el precepto del sábado. Se sentará a comer con publicanos y pecadores. Se acercará a los enfermos. Tocará ataúdes. Todas estas cosas en aquel tiempo eran impensables. Y más aún si añadimos el trato a la mujer, cómo se acerca a ellas, cómo las mira con misericordia. Qué impresionante es en la unción de Betania cuando los fariseos empiezan a murmurar: si este fuera un profeta, sabría quién y qué es la que lo está tocando. Y el Señor hace fácil este encuentro. Hay un dato curioso en los Evangelios. De cada parábola que Jesús cuenta con protagonistas masculinos, podemos encontrar otra parábola parecida con protagonistas femeninas. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes con el paralelo inmediato de los siervos que reciben los talentos. El Señor siempre puso ejemplos en sus parábolas de hombres y de mujeres. Hay otro texto que es muy clarificador.
sobre la igualdad entre hombres y mujeres, en respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús sobre el divorcio. En aquel entonces, solo el varón tenía derecho al divorcio, la mujer no. Dejando aparte el tema del divorcio, que también el Señor lo dejó bien iluminado, Jesús responde en igualdad ante este tema y dirá: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En aquel entonces ninguna mujer podía repudiar a su marido. Siempre era el marido quien repudiaba a la mujer. Y el Señor pone este acento. Pero entre todas las mujeres que aparecen en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es María, la Madre de Jesús, la que merece una mención especial. Ella es la nueva Eva, quien cumple la voluntad de Dios, y la mujer en la que se encarna el Hijo de Dios y se hace uno de nosotros. Es ella a quien confía Jesús la Iglesia. Ella es modelo del nuevo hombre y de la nueva mujer, modelo de la nueva humanidad. María acoge a Dios y su plan de salvación. María es la que se presenta sin pecado, sin mancha. Es la discípula perfecta que acompaña, que escucha y ayuda a Jesús. La Iglesia la ha visto en ella como corredentora de la salvación. A los pies de la cruz da fuerzas a su Hijo para sostener y apoyar su misión. Ella está atenta en los inicios de la Iglesia para animar y alentar a los discípulos y a los apóstoles, tomando a María como ejemplo vivo de ideal de mujer cristiana, ejemplo auténtico de vida cristiana. La Iglesia siempre la ha puesto como modelo de cristiano adulto, como modelo de vida cristiana perfecta. ¿Tú quieres ser un buen cristiano? Seas varón, seas mujer, estés soltero, casado, consagrado. Mira a María, modelo auténtico de todas las vocaciones. El relato de la Anunciación, queridos hermanos, es impresionante y refleja cómo Dios mismo se ha puesto en manos de una mujer. No existe en ninguna religión donde la presencia de Dios dependa del sí de una mujer. Yo no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero ¿y si María hubiera dicho que no? Cuando el ángel Gabriel se le presenta y le hubiera dicho: mira, a mí no me compliques la vida. Tantas mujeres que hay, ¿me lo vienes a decir a mí? Uy, qué jaleo. Déjame, yo me quedo con mis oraciones, con mi vida. ¿Ser yo la madre del Mesías? ¿Quedarme embarazada sin concurso de varón? Y María dijo que sí. Por eso, en este sí estaba toda la humanidad. Y no por casualidad, este sí nació de la boca de una mujer. Y por eso decimos que María es bendita entre todas las mujeres. Si seguimos en el Nuevo Testamento, aparecen también los textos paulinos. Pablo, queridas hermanas, es un gran amante y defensor de la mujer. A veces nos da miedo adentrarnos en los textos paulinos. Muchas veces cuando estamos con los novios preparando las bodas, uy, ese texto no lo pongas. Y es verdad que hay textos de Pablo que nos son chocantes, pero lo que os he dicho antes, no podemos sacar a Pablo de su contexto social. Y además, desde una hermenéutica buena, los textos de Pablo no son tan dañinos como aparecen. Mirad, Pablo tiene también cosas inauditas, que se atreve a romper esquemas sociales. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo habla que en Cristo no hay distinciones,
Y lo que Pablo dice en esta carta es también innovador y revolucionario. Cuantos habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. No hay ya judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este texto de Pablo marcará un antes y un después. En Jesucristo aparece un hombre nuevo y las distinciones tienen que desaparecer. Mirad que toda la teología paulina está centrada en la caridad. Nos urge la caridad de Cristo. Sería contradictorio hablar de la caridad, del amor entre los hermanos, del perdón, de todos los consejos que Pablo dará a las comunidades cristianas y acentuar después temas de división, de separación o de odios. Por eso, en los textos paulinos se desprende una gran importancia de lo que significa la mujer. También en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, cuando habla de la importancia del matrimonio, Pablo lo situará en el contexto de la igualdad que tiene que haber entre el esposo y la esposa. A veces es chocante en algunos textos frases que tiene Pablo, frases que manda callar a las mujeres en la iglesia, frases que hablan también del sometimiento, la sumisión que tiene que tener la mujer al varón. También toda la teología que le llegó a Pablo de cómo la culpable del pecado fue Eva, la mujer, como si ella también tuviera la culpa de todo. Pero mirad, bien interpretados, estos textos no son tan dañinos. La frase de que las mujeres se callen en la iglesia, que aparece en 2 cartas, especialmente la de los Corintios, no parece que sea un tema general que aparece en todas sus cartas, sino que parece ser que es un conflicto concreto y puntual que ocurrió en la iglesia de Corinto. En la misma carta a los Corintios, San Pablo dirá que las mujeres profetizan en la iglesia. Por eso os decía que es importante leer todas las cartas en su conjunto y no quedarnos en frases sueltas que ciertamente nos pueden chocar. Cuando Pablo habla también de la sumisión, hay que entenderlo desde la perspectiva cristiana. En definitiva, queridos hermanos, todo cristiano es aquel que se pone a los pies de los demás. Esta es la vida cristiana. Esto es lo que hizo Cristo por nosotros. Negarte a ti mismo y someterte por amor a los demás. Esto que es la vida cristiana en el matrimonio aparece como esta entrega del varón a la mujer y de la mujer al varón. Estas frases de San Pablo ciertamente no chocan, pero la Iglesia, especialmente desde el magisterio más reciente, las ha interpretado desde esta dualidad. El esposo debe ser sumisa a la esposa y la esposa al esposo. Esto viene reflejado en la liturgia sacramental del matrimonio cuando los esposos reciben el yugo. Este yugo, si fuera impuesto, sería una injusticia, pero como es por amor y como es una donación y una entrega, aparece como un signo precioso. Por eso, queridos hermanos, si además repasamos las cartas de San Pablo, vemos como constantemente aparecen mujeres que le acompañaron en su labor apostólica. Si leéis el capítulo 16 de la carta de los Romanos, veréis ahí como un cántico de acción de gracias a todos los hombres y mujeres que han sido fieles al Señor. Y Pablo da testimonio de eso. Y hablará de la diaconisa Febe, hablará de Prisca, la mujer de Aquila, hablará también de María, una mujer que se afana mucho por la comunidad de los romanos. Hablará de Junia, de la cual Pablo afirma
que compartió prisión y la denomina ilustre entre los apóstoles. Así aparece en el texto de San Pablo. Hablará de Trifena y Trifosa, de tantas y tantas mujeres que aparecen acompañando la labor del apóstol San Pablo. Por lo tanto, no se puede acusar a San Pablo de desprecio a la mujer. Sí que es verdad que hay que interpretar desde una hermenéutica adecuada los textos de San Pablo. Junto con Pablo, en sus cartas también tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Qué bendición ha sido en esta mañana, celebrando la Eucaristía, ver este milagro que hizo San Pedro sobre esta mujer, que el mismo texto de los Hechos de los Apóstoles hablará que es una discípula fiel y llena de obras de caridad. En los textos también donde aparece Pablo, en Hechos de los Apóstoles, hablará de los encuentros que tiene con ellas. En otras cartas de San Pedro, en la carta a los Hebreos, en el libro del Apocalipsis, también hacen otras referencias a la mujer. Con todo esto, queridos hermanos, vemos cómo en la Sagrada Escritura aparece el designio de Dios del hombre creado a su imagen y semejanza, varón y mujer, iguales en dignidad como personas. Esto que quedó plasmado ha ido desarrollándose a lo largo de la historia. Y no tenemos que tener miedo a los momentos donde este designio no aparece reflejado en la historia de la humanidad. A mí me impresiona mucho ver cómo los papas actuales, Juan Pablo II, Benedicto, reconocen que en la historia ha habido una injusticia contra la mujer y que muchas veces ha prevalecido una mentalidad del poder varonil frente a la mujer. Y por eso es importantísimo que la mujer recupere su espacio y busque su misión en la Iglesia y en la sociedad. Y esto no hay que tener miedo de ocultarlo. La historia es así. Y la historia también, hermanos, está marcada por los límites de lo que somos. En el cielo, en la vida eterna, ni habrá luchas, ni habrá historias, ni habrá jaleos. Mientras tanto, vamos avanzando. Lo bueno del magisterio de la Iglesia es ver la evolución que ha tenido. Si de los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento pasamos a los Santos Padres, podemos hablar en la misma línea. Mirad, cuando estaba preparando esta conferencia, ultimando detalles, estuve preguntando a algunos profesores, a algunos compañeros, y el tema de los Santos Padres yo no lo tengo muy trabajado. Alguno me decía, uy, ahí no te metas, porque ciertamente podemos encontrar citas y textos de Santos Padres que hoy en día nos podrían hasta escandalizar. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos ya 2000 años de estudio de teología, de profundización. En aquel entonces la teología estaba empezando. O cuando San Pablo también tiene que responder a las cuestiones de las comunidades cristianas, no tenía prácticamente ninguna base, ninguna referencia. Estaba creando la teología, estaba creando el magisterio eclesial. Pues lo mismo pasa con los Santos Padres. Estaban intentando responder sobre todo a las herejías, a las confusiones y a las doctrinas que no eran correctas. Son también hijos de su época y por eso aparece también todo ese contexto histórico-social que hemos mencionado. Toda la influencia grecorromana está en los Santos Padres. Por eso muchos Santos Padres considerarán a la mujer como un ser inferior. Esto que a nosotros nos choca, en aquel entonces, pues era tan normal. Y también encontramos en los Santos Padres a veces un tono extremista, fuerte. Tener en cuenta que los padres intentaban responder con firmeza ante las herejías y ante las confusiones que empiezan a aparecer. Prácticamente podemos decir que la teología empezó así, para responder
a lo que se desvirtuaba. Cuando aparecen expresiones y formas que no eran correctas, los santos padres, desde la Sagrada Escritura y desde el magisterio más inicial, empiezan a responder. Así nace la teología y el pensamiento cristiano. A pesar de todo esto y de que ciertamente podemos encontrar frases que nos son muy chocantes, en los santos padres podemos encontrar una gran sabiduría. Mirad, los santos padres sobre todo van a trabajar las referencias a la mujer que se desprenden de los textos de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, de la figura de María, del Cantar de los Cantares. Es impresionante ver los comentarios que hacen los santos padres a la Sagrada Escritura y cómo siempre aparecen referencias a la mujer. Estas referencias siempre hablarán de la dignidad de la mujer como criatura de Dios. El libro del Génesis marcó una forma de pensamiento. En este sentido tenemos textos de San Sofrino, de San Justino, de Cipriano, de Tertuliano, de San Basilio, de San Ambrosio, de San Agustín, que son impresionantes. También es verdad que en estos mismos autores hay textos que nos son muy chocantes. Tertuliano tiene unos textos que son para morirse, de una polémica. Y no hay que tener miedo, no podemos ocultaros, no podemos esconderlos, pero sí que es verdad que la Iglesia, que es sabia, sabrá utilizar por el bien pastoral lo que es adecuado. Pero por eso cuando nos acusen desde ciertos sitios de que existen estos textos, no podemos negarlo. La historia escrita está. Pero sí que es verdad, y a mí lo que me encanta, y sobre todo lo que he aprendido en el estudio de los santos padres y del magisterio eclesial, es ver la evolución que aparece en la Iglesia en todos estos temas. Evolución que hasta los días de hoy sigue avanzando. Es impresionante ver los textos de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de San Anselmo, de Santo Tomás de Aquino, hablando del alma de la mujer, del alma del hombre, y adentrarnos en todos estos temas. Si seguimos avanzando en el magisterio de la Iglesia, nos encontraremos con el Concilio de Trento. Estamos ya en el siglo XVI. El Concilio de Trento, que está marcado en toda la reforma que hubo en la Iglesia y la contrarreforma. En este concilio también aparecen referencias concretas y claras a la mujer, sobre todo en los temas del matrimonio y de las órdenes religiosas. Mirad, muchas veces no aparecen temas concretos sobre la mujer en los santos padres ni en el magisterio, sino que aparecen de forma secundaria cuando se habla del matrimonio, cuando se habla de la virginidad consagrada, cuando se habla de los textos sagrados que hacen referencia a las mujeres, pero temas propios de la mujer, como mujer, pues prácticamente tenemos que esperarnos al magisterio actual. Del Concilio de Trento pasamos a los documentos previos al Concilio Vaticano II, siempre en referencia al matrimonio y a la familia. Es impresionante ver cómo León XIII, en el siglo XIX, escribió la encíclica Arcanum Divini Sapientia, hablando y afirmando la santidad del matrimonio como sacramento instituido por Cristo. Empezaba ya el auge del matrimonio civil y de los divorcios. Y el Papa advierte en esta encíclica cómo uno de los males del divorcio puede recaer directamente en las mujeres, ya que corren el peligro de verse abandonadas una vez que no satisfagan sexualmente a sus maridos. Casti Connubii, de Pío XI, también sigue hablando de todos los temas del matrimonio y de la familia, escrita en 1930. Es entonces cuando empieza en la sociedad los temas del control de la natalidad. Seguimos con el magisterio de Pío XII. En su
documento Beligerare con Solicitude, donde aparece también todo el tema de los anticonceptivos. Es el inicio de la revolución sexual que tanto marcó la vida de la moral sexual de la Iglesia y que supuso un momento de choque brusco, incluso para la misma Iglesia, de tensión, de discernimiento, de poder ver lo que entra dentro del designio de Dios y de lo que va en contra de este designio de Dios. También aparece Pablo VI, que antes del concilio escribe una carta apostólica donde también hablará de todas estas cosas y donde ya tiene una clara referencia a la mujer. En esta carta de Pablo VI, donde habla de todos los cambios bruscos que se estaba viviendo en la sociedad, dirá literalmente a las mujeres: asimismo, en muchos países, una legislación sobre la mujer que haga cesar esa discriminación efectiva y establecida de las relaciones de igualdad de derechos y de respeto a su dignidad. Nosotros no queremos esa falsa igualdad que negaría la distinción establecida por el mismo Creador y que estaría en contradicción con la función específica tan capital de la mujer. La evolución de las legislaciones debe, por el contrario, orientarse en el sentido de proteger la vocación propia de la mujer, al mismo tiempo de reconocer su independencia en cuanto persona y la igualdad de sus derechos a participar en la vida económica, social, cultural y política. Ya apuntamos aquí cómo Pablo VI tenía ya este espíritu del Concilio Vaticano II. Y es uno de los primeros textos que encuentro en el Magisterio Eclesial, donde se habla al corazón de las mujeres, no ya desde el matrimonio, desde la familia, sino directamente, como si Pablo ya quisiera encontrarse con cada una de ellas. Dentro del Magisterio Eclesial fue profético. No podríamos entender la Iglesia actual sin el Concilio Vaticano II. Ayer estábamos hablando en la mesa de cómo todo el magisterio de la Iglesia sobre el matrimonio, sobre la dignidad de la mujer, sobre la esponsalidad, sobre la sexualidad, sobre lo que es el cuerpo humano, no se entendería sin el impulso que dio el Concilio Vaticano II. Y muchas veces en nuestro magisterio aparece como dormido, como oculto. Y vino el Concilio Vaticano II, que fue como una explosión de gracia, que invitó a toda la teología posterior. El Concilio Vaticano II fue maravilloso en su forma de expresar, una forma directa, clara, un lenguaje fresco, actual, que intentaba responder a todas las realidades que se vivían en aquel entonces. Tiempos de cambios, de confusión, de no saber. Donde la Iglesia, de forma profética, dijo que todo lo que le interesa al hombre, le interesa a Cristo. Por lo tanto, todo lo que significa la persona debe ser iluminado desde la fe. En el Concilio Vaticano II fue importantísima la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, donde tiene un apartado dedicado al tema de la dignidad del matrimonio y de la familia, y donde encontramos referencias concretas y claras sobre la misión de la mujer, sobre su dignidad, sobre su vocación y sobre su papel en la sociedad. Este texto de la Gaudium et Spes marcó un antes y un después. Después del Concilio Vaticano II podemos seguir encontrando en documentos de Pablo VI o de Juan XXIII expresiones y alusiones a la mujer que intentaban responder al contexto social que se estaba viviendo. De ahí pasamos a Juan Pablo II. Juan Pablo II
¿Qué vamos a decir de Juan Pablo II? Yo siempre que lo nombro hasta me emociono. Este Papa que fue clave, profético, magistral, que tocó prácticamente todos los campos de la naturaleza humana. Habló de educación, de economía, de pastoral, de enseñanza, de doctrina social, todos los aspectos. Y es que Juan Pablo II bebió del Concilio Vaticano II. Y es impresionante ver todas las aportaciones que tiene Juan Pablo II en referencia al matrimonio, al hombre, a la mujer, a la sexualidad, a la antropología. Tiene tantos documentos, tiene tantos trabajos que tanto bien han hecho a la Iglesia y que tienen que seguir fructificando. En Familiares Consorcio, en 1981, el Papa escribió esta exhortación apostólica hablando de la importancia de la familia como el pilar básico de la sociedad. Y dedica páginas y páginas a la mujer en su dignidad, a los derechos y obligaciones de ella, a su misión en la sociedad, a las ofensas a la dignidad de la mujer, a cómo tiene que ser tratada. A mí me impresiona mucho cuando Juan Pablo II reconoce cómo en la historia muchas veces la Iglesia no ha encontrado su sitio y cómo tiene que estar ahora buscándolo por derecho y por justicia. Y me impresiona mucho también en esta carta la importancia también que se le da al varón. Tan importante es hablar de la dignidad de la mujer como de la misión que tiene el varón, el hombre. Si hoy en día estamos ante una crisis de la persona, es porque está desapareciendo lo que es la verdadera figura de la mujer y lo que es la verdadera figura del hombre. Es impresionante también ver la Carta de los Derechos de la Familia de 1983, donde el Papa también seguirá hablando de la igualdad de derechos entre el varón y la mujer para contraer el matrimonio. También escribirá las orientaciones educativas sobre el amor humano, donde queda reflejado toda su teología del cuerpo, que es impresionante ver cómo el ser humano se expresa ante los demás a través del cuerpo, y este cuerpo no es caprichoso. Este cuerpo sexuado, varón o mujer, está llamado a la donación, a la entrega. Todo lo que es una persona está pensada para amar y ser amada. Y todo esto lo manifestamos a través de nuestro cuerpo. Es impresionante, no me quiero meter aquí, pero es impresionante cómo Juan Pablo II fue profético en medio de esta cultura que tanto habla del culto al cuerpo. Él supo dar esta visión cristiana y valorar lo que significa el cuerpo humano. Impresionante también fueron las catequesis. Sabéis que todos los miércoles los papas tienen costumbre de hacer una catequesis ante la gente que suele acudir a escucharla. Desde el año 79 hasta el año 74, Juan Pablo II estuvo haciendo unas catequesis tituladas Hombre y mujer los creó, hablando de toda esta antropología, y que en una próxima conferencia también os será presentada. Es precioso cuando el Papa habla y comenta el relato de la creación de la mujer, y cómo esta mujer está creada en igual de dignidad que el varón, y está llamada a la entrega y a la comunión. Quisiera detenerme en Juan Pablo II, en esta carta apostólica que yo espero que tengáis marcadas en vuestro corazón, porque fue un regalo que el Papa hizo especialmente a las mujeres. Mulieris dignitatem, esta carta profética, que sí que podemos decir ya que es un documento expreso y concreto que habla para la mujer, que habla con la mujer, que se le entrega a la mujer y que es una clara referencia a la mujer. No de forma secundaria, no lo toca de perfil,
sino que va de corazón a corazón. Además, si la habéis leído, que espero que sí, está escrita en un lenguaje casi poético. Parece como que el Papa hace un cántico de alabanza a lo que la mujer ha supuesto en la historia de la humanidad. Una plena realización de la mujer consistirá en dignificar su feminidad y poder expresar así el plan de Dios. Fijaos, queridos hermanos, que cuando el Papa escribe estos textos, frente a esta propuesta que hace la Iglesia, hay toda una ideología de un feminismo atroz que presenta otra visión. Incluso hay algunas voces que han dicho que la Iglesia llega un poco tarde. Lo importante es que el Papa, ante todo este cambio brusco que está teniendo la mujer, presenta y refresca el plan de Dios sobre la mujer, su vocación y su dignidad. La carta del Papa es como un canto a la dignidad de la mujer, persona humana creada por Dios a su imagen y semejanza, realidad que aparece ofuscada por el pecado, pero restablecida por la redención operada por Jesucristo. La carta consta de 9 capítulos y cada uno de ellos es de una belleza impresionante. Qué maravilla es ver en el capítulo 2 cuando trata el tema de la Virgen María como Madre de Dios. El Papa dirá que María es arquetipo del ser humano y prototipo de la mujer. María es el modelo a seguir por su entrega y por su donación. Recordad, hay más felicidad en dar que en recibir. También hablará el Papa de la relación que tiene Eva con María, de cómo hay en la mujer una llamada a poder prolongar el designio de Dios, y no puede aparecer en ella ninguna discriminación, ninguna injusticia. Fijaos que cuando el Papa escribe esto, aparecen otras opciones, otros contextos, otras propuestas. Por lo tanto, la dignidad de la mujer tendrá que estar cimentada en este plan designio de Dios. En la medida que la mujer se separa de Dios, se desvirtúa su persona, se desvirtúa su misión. Por eso cuando Dios desaparece, cuando Dios es ocultado, no aparece un verdadero humanismo. El Concilio Vaticano dirá que Cristo enseña al hombre a ser hombre. En él está el modelo de la humanidad. Por eso, quitar a Dios, apartar a Dios, significará desvirtuar al ser humano. Y esto ocurre también en la mujer. En la medida que se separa de este plan divino, de esta vocación y de esta llamada, aparece otro tipo de mujer. Es impresionante en el capítulo 6 hablar de la maternidad y de la virginidad, como las dos vocaciones más importantes que aparecen en la mujer. Y cómo estas dos vocaciones están escritas en el corazón de la Virgen María. La Virgen María se presenta como la que es madre y como la que es virgen, la que sabe unir estas dos realidades. Habla también el Papa de la importancia que tuvieron las mujeres en la vida de Jesús. Habla también de la misión que tiene la mujer como garante de la caridad, la mujer como guardiana y cuidadora del amor humano. En esta carta, Juan Pablo II marcó un ritmo, marcó una nueva etapa en el feminismo y habló al corazón de todas las mujeres. Y es impresionante ver cómo después de tantos años esta carta aún sigue teniendo fruto, aún tenemos que acudir a ella, aún no ha acabado de ser aterrizada en muchos contextos. Sin duda alguna,
el Papa fue innovador, valiente y profético al dedicar y presentar esta carta, que espero que la guardéis en vuestro corazón como un gran tesoro. En 1995 el Papa volvió a escribir otra carta sobre las mujeres, un poco más corta que esta, pero esta carta que escribió también fue muy importante porque el Papa la escribió ante la proximidad de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de las Naciones Unidas que tuvo en Pekín. Las Naciones Unidas, sabéis que celebran unos congresos sobre la mujer, que ya me gustaría a mí que fueran como este. En estos congresos, sobre todo a partir de que se celebró en Pekín, sabéis que empezó toda la difusión de la ideología del género y de este feminismo atroz, que ha sido como una bola de nieve que va avanzando y que se va entrando pues, en muchas leyes, en muchos gobiernos, en muchas corrientes de pensamiento. Por eso os digo que no hay que tener miedo, que hay que anunciar, que hay que proponer, que aunque este feminismo se nos presenta como una gran barrera, no tenemos que tener miedo a dialogar, a descubrir, a iluminar, a poder proponer que hay otras alternativas y que la Iglesia es sabia y maestra. El Papa también tiene otros documentos, como la Carta a las Familias, como la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia, y otros muchos documentos que hablarán sobre esto. Sin duda alguna, el magisterio de Juan Pablo II podemos decir que fue profético y iluminador sobre todo este tema de la mujer y del feminismo. Importante todo el tema este de la educación. ¿Quién educa hoy sobre lo que es el hombre y sobre lo que es la mujer? ¿Quién educa hoy a los jóvenes a buscar su masculinidad, su feminidad? ¿Quién es el más masculino? Preguntar esto a los compañeros de clase, a ver qué os responden. ¿Quién es la más femenina? ¿Cuál es el modelo de hombre y de mujer que aparece en nuestra sociedad? ¿Quién educa al varón en su sexualidad? ¿Quién educa a la mujer en sexualidad? A mí me da miedo lo que está ocurriendo con los jóvenes de hoy. Las animaladas que podíamos hacer con 20 años se están haciendo ahora con 13 años, con 15 años. ¿Quién habla de esta educación? ¿Quién hablará de una antropología adecuada? ¿Quién será valiente para proponer un ideal de belleza, de entrega, de donación? Por eso, hermanos, tenemos una misión importantísima y no podemos callarnos, no podemos ocultarlo. Y este foro tiene que ser como un trampolín que nos ayude a esta misión. Si de Juan Pablo II pasamos a Benedicto XVI, también tenemos textos impresionantes y preciosos. Yo quisiera detenerme solamente en un texto de la encíclica Deus Caritas Est, un texto que a mí al menos me ha llamado la atención porque el Papa Benedicto XVI también fue innovador. En esta encíclica el Papa presentará la superioridad del amor entre el varón y la mujer frente a otros tipos de amores. Y hablando el Papa de la tradición bíblica, de la creación del varón y de la mujer, dirá que Eva, la mujer, es la ayuda necesaria para el hombre, para Adán, afirmando de forma inaudita que la mujer trae la perfección al ser personal. A mí esto del Papa me pareció precioso. Dice Benedicto XVI, aparece la idea de que el hombre es de algún modo incompleto, constitutivamente en camino para encontrar en el otro la parte complementaria para su integridad. Es decir, la idea de que solo en la comunión con el otro sexo puede considerarse completo. A mí esto me parece una belleza impresionante, como el hombre sin la mujer está incompleto y como en la creación de Eva aparece la perfección de lo que es el ser humano. Sin la mujer no habría una verdadera humanidad. En la encíclica
Deus Caritas Est, en la encíclica Spes Salvi, en Caritas in Veritate y en muchos otros documentos de Benedicto XVI hay claras referencias a la mujer. Es impresionante el encuentro que tuvo el Papa Benedicto XVI con los sacerdotes y diáconos de la Iglesia de Roma en el 2006, donde hizo claras referencias a la misión de la mujer. Y así podemos encontrar otros muchos documentos que podéis también estudiar. Me hizo también mucha alegría en el magisterio del Papa Francisco, tan reciente. Digo, algo habrá del Papa sobre la mujer, que tanto queréis. Pues fue impresionante la homilía que el Papa Francisco hizo en la vigilia pascual de este año. Fijaos que podemos decir que la vigilia pascual es la celebración de las celebraciones, el día más importante para la Iglesia, donde anunciamos que Cristo ha muerto y ha resucitado. De la vigilia pascual nacen todas las celebraciones de la Iglesia. Y en esta vigilia pascual, en este contexto de Pascua, el Santo Padre toda su homilía la dedicó a las mujeres que fueron al sepulcro y encontraron que estaba vacío. Y cómo son estas mujeres las que anuncian que el Señor ha resucitado. Os invito a que la podáis leer. Vamos concluyendo. También es importante ver en los documentos de la Iglesia, que aunque no son propiamente magisteriales, sí que tienen mucha importancia. Yo estoy convencido, si entráis en la página de la Santa Sede, hay una etiqueta donde pone textos fundamentales. Pues ahí tenéis la Sagrada Escritura, como importantísimo. Pero también aparece como textos fundamentales el Catecismo de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, los textos del Concilio Vaticano II y también la doctrina social de la Iglesia. Vamos ahora a hacer un pequeño recorrido por todo esto. En el Catecismo de la Iglesia Católica aparece todo este designio, toda esta tradición de la igualdad entre el hombre y la mujer. Mirad, esto es importantísimo. Nosotros en la Iglesia no nos inventamos nada. Cuando alguien te pregunte algo que tenga que ver con la doctrina eclesial, tú puedes tener tu opinión, pero tú no puedes, en nombre de la Iglesia, dar tu opinión. Yo, como presbítero de la Iglesia, tengo que ser fiel al magisterio. Por eso, cuando alguien te pregunta algo, no te inventes nada. Si no sabes, sé humilde y dice, voy a investigar. ¿Dónde tienes que acudir? Al Catecismo de la Iglesia. Muchas veces podemos marear a la gente, a los jóvenes, en las catequesis, o gente que viene con dudas. Por eso hay que acudir al Catecismo de la Iglesia, donde aparece recogida toda la doctrina y donde se hizo un trabajo impresionante que el Papa Juan Pablo II impulsó para poder presentar a la Iglesia. Pues si repasáis el Catecismo de la Iglesia Católica, aparecen muchas citas que hacen referencia a la dignidad de la mujer, a su misión en la Iglesia y a todo el plan que Dios tiene para ella. En referencia también al matrimonio, en referencia también al sexto mandamiento y en constantes citas que aparecen en el Catecismo. Otro documento importantísimo, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Este documento, elaborado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, fue también a petición del Papa Juan Pablo II, donde se recoge todo el magisterio de la Iglesia que hace referencia a la doctrina social y donde también podemos encontrar citas concretas y claras que hablan de la mujer en su condición de criatura, con la misma dignidad que el varón, en respeto a su libertad, su misión en la sociedad, su relación con el mundo laboral, la importancia de la familia y del matrimonio, las injusticias que sufre. Hay aquí un elenco de citas que directamente tocan el corazón de la mujer. Otro texto importantísimo, el Código de Derecho Canónico. Todo el Código de Derecho Canónico está impregnado del personalismo cristiano. Este código que refleja la norma jurídica de la Iglesia siempre irá
en favor de la persona. Y aparecen también citas en concreto a la mujer, para defender su dignidad, para defender lo que la mujer es. Un tema también importantísimo, la mujer en la vida consagrada y en la liturgia. Mirad, os lo decía al principio, lo que ha supuesto la importancia de la vida consagrada y de la aparición de las órdenes religiosas dentro de la historia de la Iglesia y dentro de la historia universal es impresionante, porque en estas vocaciones muchas mujeres encontraron su vocación. Muchas mujeres estaban como obligadas al matrimonio, parecía que no había muchas salidas. Y al aparecer la vocación a la vida consagrada, a la vida religiosa, muchas mujeres encontraron su independencia. Y muchas mujeres que en épocas de la Iglesia no podían acercarse a la cultura o a la investigación, gracias a la vida religiosa pudieron hacerlo. Muchos monasterios se convirtieron en lugares de cultura, de investigación, de libros, de archivos. Y por eso tenemos muchas mujeres que despuntaron en la historia de la Iglesia. También es importante ver la figura de la mujer en la liturgia de la Iglesia. Hay que repasar el misal romano y ver todas las concreciones que hace sobre la mujer, o ver también el ritual del matrimonio, o el ritual de la consagración de vírgenes, o todo nuestro calendario litúrgico, donde aparecen tanto hombres santos como mujeres santas. Esto es impresionante, queridos hermanos. Si repasamos nuestro calendario de los santos, a lo largo de la historia, aunque ha habido momentos oscuros, siempre la Iglesia ha puesto el ejemplo de santas mujeres que han sido fieles a Jesucristo y a la Iglesia. Junto con la vida consagrada y la liturgia, sería importante hablar también de un tema que a mí me apasiona y que si tuviera tiempo quisiera acabar el doctorado por estos temas, pero a veces uno está cogido, Pero todo el tema de la teología feminista y de la teología femenina. Estas corrientes que empezaron en Estados Unidos, sobre todo desde la Iglesia protestante, y que intentan reinterpretar la historia, la Iglesia, los textos sagrados desde una visión de la mujer. Y que no hay que tener miedo a poder hacerlo también desde la teología católica, más aún con todo el precedente que tenemos del magisterio de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Tema importantísimo, el de la teología feminista, la teología femenina. Concluyo de forma muy concreta, por resumir, el tema de la igualdad en dignidad de hombre y de la mujer queda manifestado en la teología católica. Este tema de la igualdad hombre y mujer pertenece a la razón humana. No lo tiene que decir nadie. Depende de la misma naturaleza de la persona. Segundo, la causa de esta dignidad viene porque el hombre y la mujer son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto hace que el hombre sea la obra perfecta de la creación. Después de esta creación, ¿qué ocurre? Que aparece el pecado original. Hay que recordar que la consecuencia del pecado original, y esto es importantísimo, la consecuencia del pecado original no es el plan originario que Dios plasmó para los hombres. Si esto acabase aquí, sería un desastre, porque podríamos decir, se fastidió con el pecado y estamos todos condenados. Pero no, porque aparece Jesucristo que viene a reconstruir lo que estaba derrumbado. Qué impresionante es ver las alusiones que hace Jesucristo al principio. En el principio no fue así.
hablando de este plan originario del Señor. Por lo tanto, la Iglesia necesita seguir desplegando todo este plan originario de las posibilidades. Hay un tema en la Iglesia que a veces hace que el papel de la mujer quede un poco retrasado, y no es un machismo, sino que es un clericalismo. El clericalismo, queridas hermanas, es fatal, porque es la imposición del clero como si fuéramos la única voz de la Iglesia. Por eso os decía antes que el Concilio Vaticano II fue innovador, porque puso a toda la Iglesia como el cuerpo del Señor, que tiene la misión de anunciar por el bautismo la buena noticia. Y por eso la importancia de los laicos, hombres y mujeres, en la vida de la Iglesia. El clericalismo muchas veces interrumpe la misión de la mujer. Diferente, y tiene que quedar claro, a lo que es el clericalismo sería el tema del sacerdocio femenino. Tanto el Papa Juan Pablo II como el Papa Benedicto XVI han dejado zanjado esta cuestión, viendo cómo la Iglesia no tiene ninguna autoridad ni potestad para cambiar este mandato. Pero es importante que, aunque esto queda zanjado y el sacerdocio es propio del varón, es importante ver cómo la mujer tiene un papel importantísimo y de primera fila en la Iglesia. Yo quisiera destacar la evolución que he intentado plasmar en toda la teología católica, cómo ha habido un cambio, un antes y un después en el magisterio de la Iglesia. Por eso os digo que no hay que tener miedo. Y además no hay que tener miedo, tenemos que sacar pecho del magisterio actual, que es precioso, que es un canto de alabanza a la mujer, que es verdad que hay épocas de la historia de la Iglesia donde esto queda un poco oculto, confuso, apagado, pero desde el Concilio Vaticano II tenemos un magisterio que impulsa la misión, que defiende a la mujer, que la alienta, que la pone en su sitio, que la llama a su vocación. Y esto, hermanos, hay que aprovecharlo. Yo quisiera también desde aquí invitaros a todas a no tener miedo, a investigar. Para mí me ayudó muchísimo todo lo que pude estudiar en la Facultad de Teología o en el Instituto de Juan Pablo II. Matricularos, acudir a las facultades, no tengáis miedo, adentraros en los documentos. Y también, si alguna está estudiando otra carrera, medicina, psicología, derecho, sociología, filosofía, desde las universidades públicas, adentraros también en estos temas, que aparezcan trabajos, tesinas y tesis sobre lo que tiene que ser la mujer en la Iglesia y en la sociedad. En esta mañana, y en comunión con toda la Iglesia, y siguiendo el magisterio eclesial, damos gracias por lo que la mujer es, por lo que la mujer hace y por todo el proyecto que Dios ha puesto en vuestros corazones. Muchas gracias por vuestra atención. La mujer en las Sagradas Escrituras por don Álvaro Almenar Picallo.